¿Qué tal, amigos? Les habla nuevamente Rafael Montesinos en este su canal El Mensaje de la Biblia. Hoy nos han formulado una pregunta sobre Juan capítulo 17 y versículo 3. Me preguntan qué dice ese versículo y qué significa. Vamos a leerlo. Juan capítulo 17 y versículo 3. Está hablando Jesús. Esta es una oración pastoral que Jesús tuvo por sus discípulos. Él ora al Padre rogando por sus discípulos. Y en el versículo 3 específicamente él dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Así que entonces dice Jesús que la vida eterna consiste en conocer experimentalmente al Padre y al Hijo. Pero llama al Padre el único Dios verdadero. Algunos, especialmente los arrianos, aquellos amigos arrianos, que creen que Cristo es creado, que solamente el Padre es Dios nada más y el Hijo no, que el Hijo es un Dios menor, un Dios pequeño, tipo Hércules, Zeus Hércules, donde Zeus es el Dios mayor y Hércules es el Dios menor. Ese no es el concepto bíblico. Eso es lo que establece la palabra de Dios con relación al Padre y al Hijo. El Hijo está diciendo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Ok? Así que, por eso que en 1 Juan capítulo 1 y versículo 3 dice que nosotros tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. No solamente con el Padre nada más. Y por cierto, en 2 Corintios 13:14 se habla de la comunión del Espíritu Santo. Así que tenemos comunión con tres. Por eso en Mateo 28:19 dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se mencionan tres personas diferentes. No se presenta el Espíritu Santo como una fuerza que procede de ambos, sino separado de ambos individualmente. ¿Ok? En Mateo 28:19. Pero eso hablaremos en otro próximo tema. Ahora, pregunta el amigo que me citó este versículo: ¿significa ello que Juan 17:3 dice que solamente el Padre es el único Dios verdadero? Y entonces él me pregunta: ¿qué es Jesús? Y yo le pregunté: ¿es Jesús un Dios verdadero o un Dios falso? Y me dice: como quiera que te conteste, estoy mal. Porque si te digo que es un Dios verdadero, entonces hay dos dioses verdaderos. Y eso es politeísmo. Si te digo que es un Dios falso, entonces estoy diciendo que es un Dios falso que no sirve. Entonces, como quiera, la respuesta está mal para esa pregunta, me dice. Y yo le dije: has dado en el clavo. Acertaste con esa magnífica respuesta. Jesucristo no es un Dios. Él es Dios juntamente con el Padre. Por ejemplo, en Juan capítulo 1 y versículo 1 dice que en el principio era el verbo o la palabra. La palabra logo significa verbo o palabra. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Así que entonces ese versículo dice tres cosas importantes sobre el verbo. No voy a entrar aquí en dimes y diretes, que si allí en Hechos 28 dice que los paganos pensaron allí en esa isla de Malta que el apóstol Pablo era un dios porque no se murió, y que allí la partícula aún fue agregada porque la requiere el contexto. Mire, ese argumento es muy tonto. Un argumento muy tonto, porque son dos contextos totalmente diferentes. En Juan capítulo 1 y versículo 1, Juan está diciendo que cuando todo dio comienzo, ya el verbo estaba allí. O sea, es increado. Por eso es que Juan 1:3 dice que todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada, absolutamente nada de lo que ha sido hecho fue hecho o creado. ¿Se da cuenta? No porque el Padre creó al Hijo y a través del Hijo creó todo. No. Ese versículo dice que nada de lo que ha sido hecho, nada de lo que ha sido creado, fue creado sin la participación del Hijo. Juan 1:3. Por eso en Colosenses 1:17 dice que Él es antes que todas las cosas, hablando de Jesús, y todas las cosas subsisten en Él. Eso que quede meridianamente claro. Así que Juan 1:1, la primera cláusula dice que cuando todo dio comienzo, ya el verbo existía, estaba allí. Segundo, estaba junto a Dios. O sea, el verbo no es el Padre. Son dos personas diferentes que están juntas. Están juntas. Y entonces dice la tercera cláusula: y el verbo era Dios. O sea que lo que es el Padre lo es también el Hijo. Aquí tengo una cita que me llama mucho la atención, que la quiero compartir con ustedes. Esta cita se publica en la página web de la Watchtower, la página de los Testigos de Jehová. Y entonces también se publicó esta cita en la Atalaya del 1 de noviembre del año 2008. Y miren lo que dice esta cita tan interesante sobre esta tercera cláusula de Juan 1:1. Una cita muy acertada.
Dice, el Evangelio de Juan, del teólogo católico Francis J. Moloney, también da una opción que indica la cualidad divina de la palabra. Lo que era Dios, era también, lo que Dios era, también lo era la palabra. Cierro la cita. Mire qué cita tan interesante. De la revista Atalaya, del 1 de noviembre del año 2008. Y también lo puedo conseguir en la página web de jw.org, en un artículo titulado ¿La palabra era Dios o un Dios? Y ellos aceptan que esa tercera cláusula, que Theos hay en esa tercera cláusula, es cualitativo e implica que lo que era Dios lo era también la palabra o el verbo, porque el verbo era Dios al igual que el Padre. Eso es lo que dice esa tercera cláusula de Juan 1.1. No sé por qué le dan tantas vueltas. Entonces, el otro día uno me citó el episodio de Hechos 28, donde dice que una serpiente mordió a Pablo cuando naufragó allí en Malta, en la isla de Malta, y entonces una serpiente se le pegó, hicieron un fuego para calentarse, y una serpiente se le pegó al pobre hombre, al pobre discípulo, al pobre apóstol. Y entonces cuando la serpiente se le pegó, era una serpiente venenosa, y la gente esperaba que el apóstol muriese. Y la cosa fue que el apóstol no murió. El apóstol no murió. Entonces ellos pensaron que era un Dios. Pensaron que el apóstol Pablo era un Dios. La palabra un no aparece en el texto griego, pero ellos pensaron que era un Dios porque ellos eran paganos. Y para ellos el apóstol era un Dios como los dioses de ellos. Para Juan, Jesús era Dios como el Dios en el que él creía. ¿Se da cuenta? Hay que respetar los contextos. Usted no puede utilizar Hechos 28 para decir que Cristo es un Dios, porque eso no es lo que dice allí. Son dos contextos completamente diferentes. Usted no puede coger un pasaje que habla de dioses paganos, de paganos pensando que el apóstol Pablo era un dios como los paganos, como los dioses paganos de ellos, y compararlo con lo que Juan pensaba de Jesús y del Logos. Dos planteamientos totalmente opuestos y contrarios. Ahora, vuelvo a la pregunta, porque me parece muy válida la pregunta que este amigo me hizo sobre Juan 17.3. ¿Significa ello que solamente el Padre es el único Dios verdadero? Vamos a buscar otro versículo más. Recuerde, cuando Cristo dijo esas palabras, estaba como hombre en la tierra. No estaba como el Dios Todopoderoso, estaba como hombre, representando al Padre. Y Él está dirigiendo la vista de sus discípulos al Padre. Él oraba al Padre, inclusive en su humanidad, en su kenosis, cuando Él se sujetó al Padre, cuando Él se sometió, cuando Él se vació de su gloria. Él hizo de Dios su Padre, su Señor y su Dios. Por eso le dijo a María Magdalena que se fuera: voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, porque estaba como hombre, y como hombre era menor que Dios, según Hebreos capítulo 2 y versículo 9. Pero mucha gente no entiende la kenosis de Jesús, la humillación de Jesús, el vaciamiento de Jesús que menciona Filipenses capítulo 2 y versículo 7, que siendo Dios, existiendo en forma de Dios, tomó forma de hombre. Era Dios pleno y se convirtió en hombre pleno para salvarte a ti y salvarme a mí. Y luego que culminó su obra, fue glorificado para que en su nombre se doble toda rodilla. Y esa expresión, que se doble toda rodilla, implica adoración. Y eso es precisamente lo que hacen los seres celestiales en Apocalipsis 5, 12 al 14. Y los redimidos en Apocalipsis 22, 3, que adoran, que rinden culto sagrado frente al trono de Dios y del Cordero. Hay otro versículo que me parece interesante por demás, y se encuentra en 1 Corintios, capítulo 8 y versículo 6. Y para que usted vea esta lógica tan absurda que muchos usan, leen un solo versículo, Juan 17.3, y dicen: solamente el Padre es el único Dios verdadero. Jesús no es Dios verdadero. Vamos a ver otro versículo, y a ver si usted puede aplicar esa lógica aquí también. 1 Corintios, capítulo 8 y versículo 6. Vamos a ver qué dice aquí, en 1 Corintios 8, 6. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios. Voy a ubicarme en contexto. El versículo 7 primero, versículo 5 primero. Porque aun cuando hay los llamados dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, porque el apóstol Pablo está hablando aquí de los alimentos sacrificados a los ídolos. Y entonces los paganos se sacrificaban sus carnes y sus alimentos a los ídolos, y había un problema en Corinto con los débiles en la fe, que no querían comer esas carnes que eran sacrificadas a los ídolos. Y el apóstol Pablo dice: señores, los ídolos son. Esos dioses y señores no son nada. Solamente hay un Dios y un Señor. Versículo 6. Lo leemos otra vez. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios. Un solo Dios.
el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Este versículo dice que solamente el Padre es Dios y que solamente el Hijo es Señor. Pregunto, ¿significa esto que el Padre no es Señor? Cuidado. Adonai en hebreo, Señor. Kurios en griego, Señor. Significa 1 Corintios 8:6 que el Hijo es el único Señor que existe, que el Padre no es Señor. No, Señor. Como leímos de la página web de la Watchtower, lo que es el Hijo, lo es también el Padre. Eso hay que tenerlo en mente. ¿Ok? El Padre es tan Señor como el Hijo y el Hijo es tan Dios como el Padre. Otro versículo más. En el libro de Judas hay un versículo, en el versículo 4 específicamente, dice allí en Judas, que es un solo capítulo, en el versículo 4, mira lo que dice. Voy a buscarlo por aquí. Porque han entrado disimuladamente ciertos hombres impíos, destinados desde antiguo para esta sentencia, los cuales convierten en lascivia la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único y soberano y Señor. Dice aquí que Cristo es nuestro único dueño, soberano. La palabra esta que se traduce como soberano, se traduce como dueño, significa dueño, ¿ok? Entonces, nuestro único soberano o dueño y Señor. ¿Significa eso que el Padre no es nuestro dueño? ¿Significa ello que el Padre no es nuestro soberano ni nuestro Señor? Cuidado cómo se interpreta la Biblia. Recordemos lo que dice la tercera cláusula de Juan capítulo 1 y versículo 3. Y el verbo era Dios. Esa palabra Dios, Theos, es un predicado nominal. Es lo que se dice acerca del verbo. Lo que era el verbo, lo era también el Padre. Lo que era el Padre, lo era también el verbo. Dios, ni más ni menos. En el libro de Juan, capítulo 20, hay un episodio lo más interesante. Jesús había resucitado y Tomás no estaba presente. Así que entonces, 8 días después, aparece Tomás y dice, si no lo toco, si no lo veo, si no toco sus heridas, si no lo veo, no lo voy a creer. Entonces Jesús se aparece en medio de ellos, allí en el aposento alto. Y en el versículo 28, mira la reacción de Tomás. En el versículo 27 primero, Jesús hablando. Luego dice a Tomás, trae acá tus dedos y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ah, pero Rafael, eso fue una exclamación de Tomás. No, Señor. En el texto griego, que lo tengo por aquí, en el texto griego dice algo bien interesante. Dice en el texto griego que Jesús le dijo a él, a él. No fue que Tomás exclamó, Señor mío, Dios mío. No, Señor. Tomás le dijo a él, dirigiéndose a él, a Jesús, Señor mío y Dios mío. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, se presenta a Jesús como Dios, no como un Dios. En Juan 5, 18 al 23 encontramos un pasaje donde Jesús se proclama como Hijo de Dios en una forma diferente a como lo son los hombres. Y los judíos entendieron que Jesús estaba siendo igual a Dios. Así lo entendieron los judíos. Pero los arrianos no lo entienden así porque no quieren entenderlo así. Y por eso en Juan 5:23 Jesús dice que al Hijo hay que honrarlo de la misma forma que se honra al Padre. De la misma forma, como dice en Apocalipsis capítulo 5, versículos 12 al 14. Los seres celestiales le alaban, le glorifican, le honran, le cantan y le adoran junto al Padre. Ni más ni menos. ¿Ok? Entonces, la palabra de Dios establece claramente en el Evangelio según San Juan que el Hijo es Dios y que es Señor. Por cierto, en el libro de Salmo, y aquí hay un pasaje revelador en Salmo, de buscarlo por aquí, porque esta Biblia textual se me enredan todos los versículos, los capítulos mejor dicho, en los libros, porque todo lo cambian de orden. Y aquí no veo ni siquiera, sin español no veo las letrecitas pequeñas. De buscarlo por aquí rapidito, el libro de Salmos, en el capítulo 35 y versículo 23. Vaya buscándolo por allá usted, porque este Salmos es interesante. Salmo 35, 23. Aquí ya casi lo tengo. Y este versículo es una cita prácticamente a la inversa de lo que le dijo
Tomás a Jesús. Salmo 35, 23. Vamos a ver. Despierta y alértate a mi defensa, Elohim mío y Señor mío. Dice allí, Elohim mío, Dios mío y Señor mío. ¿Significa esto que Yahweh es un Dios? Porque el otro día escuché a una persona que reconoce que en Juan 20:28 Tomás no exclamó, Señor mío, Dios mío, del asombro, sino que le dirigió esas palabras a Jesús. Entonces él empieza a darle vueltas al griego. No, porque cuando hay dos sustantivos y ambos están en genitivo, pues uno de ellos es un Dios. En el caso de Teos es hay que añadir el artículo indefinido un Dios mío y Señor mío. No, Señor, no invente. En el libro de Salmo, capítulo 35 y versículo 23, el salmista dice, Dios mío y Señor mío, Elohim mío y Adonai mío. ¿Se da cuenta? Son las mismas palabras que usó Tomás con relación a Jesús. Jesús es tan Dios como el Padre, ni más ni menos. Y creo que con esto culminamos el programa de hoy. Quería simplemente contestar esa pregunta en una forma breve y concisa. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa.